Hoy vamos a hablar sobre la policonsulta o otra forma de decirlo son los pacientes policonsultantes o hiperfrecuentadores, se le dice en la literatura anglosajona. Eh, que quiere decir, primero voy a empezar por explicar lo que no son los pacientes policonsultantes, que serían aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, como por ejemplo, no sé, la diabetes o un paciente oncológico, que es esperable que vaya al sistema de salud un montón de veces en el año, o incluso a veces un montón de veces en el mes, porque tiene una enfermedad le pide, claro, que medio que los obliga o les exige que vayan bastante al médico. Eso no son los pacientes, no se los considera los pacientes policonsultantes. Cuando hablamos de gente, de personas hiperfrecuentadores, lo que estamos hablando son de personas que tienen múltiples síntomas, que suelen ser síntomas recurrentes, que en general en la jerga médica decimos como síntomas vagos, o que son síntomas que no, quizás no tienen no son característicos de una enfermedad, como que son cosas como, por ejemplo, no, siento como una molestia por acá, un hormigueo por allá, un poquito de náusea. Los hipocondríacos. Sí, sería como los No hipocondríacos. querías Sí. decir esa palabra. No, no, me spoileó. En general me apuro, me Sí. reclaman que me apure. Sí. No, pues dentro de los policonsultantes están los hipocondríacos, que hipocondríacos es el término más coloquial. La jerga más del mundo de la psiquiatría se le dice trastorno somatomorfo o somatización, digamos. Es decir, que hay muchas personas que tienen algún estrés psicológico, el que sea, y eso lo manifiestan a través de síntomas físicos, que las personas lo sienten y es real y consultan porque eso les produce miedo, piensan que es una enfermedad grave, digamos que es algo que les está pasando realmente en el cuerpo, pero en realidad cuando uno los estudia, los revisas, haces análisis de todo tipo, no encontrás ninguna alteración en ningún lado y en general tienen que ver más con algo que empieza en la mente. Eh, y esto es algo muy frecuente de ver, sobre todo en lo que son, ya sea en los centros de salud o puede ser en los consultorios hospitalarios o incluso se ve mucho en la guardia, gente que, digamos, que ante cualquier síntoma, cosita rara que aparezca, consultan porque tienen miedo de voy a morir de lo que me está pasando. Eh, Eso es lo que se llaman los pacientes policonsultantes. La gran mayoría de las veces lo que se termina encontrando que estas personas en realidad por detrás tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor, o sea, una depresión, que es lo que les está generando todos esos síntomas. La están manifestando a través del cuerpo, pero les cuesta más como identificar que lo que en realidad lo que les pasa tiene que ver con otra cuestión que va a través por ahí de las emociones o de la mente. Eh, Eso con respecto a, digamos, por qué serían que consultamos estas cosas. ¿Qué nos pasa a nosotros desde el punto de vista médico? Que en general son pacientes que decimos, estos pacientes no encajan, como que no encajan en ningún síndrome. ¿Viste? Esa gente que dice, no, y esto que decía antes, como vengo porque tengo el cosquilleo por acá, un poquito de náusea, me cuesta un poco de cuerpo, cada tanto tengo palpitaciones, siento frío en las manos, como cosas que nosotros pensamos estamos, no sé, formaron en salud, digamos, para pensar como, bueno, si el paciente tiene las cosas A y el examen físico tiene lo B y el laboratorio, los estudios tiene C, la respuesta es que lo que tiene es D. En general lo que pasa con los policonsultantes es que no nos pasa ese camino, o sea, no logramos hacer como ese caminito de decir, bueno, entonces tiene A, B y C, tu diagnóstico es B. Y suelen ser personas que justamente por esto que terminan como boyando o dando vuelta en todo el sistema de salud, digamos, yendo de un médico a otro, tratando de encontrar como qué es realmente lo que les pasa y quizás muy tardíamente llegan a lo que es al servicio de salud mental, digamos, por ejemplo, a una derivación con psicología y con psiquiatría. Eh, que eso es algo que digamos, es bastante difícil y hay también hay bastante reticencia a veces por parte de los pacientes de decir, bueno, no, esto lo que te pasa viene por la parte mental, como que a veces cuesta. De hecho, varias de las bibliografías que leía decían, por ejemplo, como hay personas que prefieren tener una etiqueta, por decirlo entre comillas, una etiqueta de una enfermedad mala o una enfermedad que tenga un nombre y apellido, a decir que algo o es mental o no tiene realmente un nombre, o sea, no te puedo decir un nombre de lo que te pasa.
De todas maneras, doctora, sí es importante, antes de cualquier pensamiento que te lleve a creer que es psicológico, por decirlo groseramente, Sí, descartar los síntomas reales, ¿no? Que sí, no comprarte, no, esto debe ser porque estoy angustiado, sí. y resulta que estás cursando un infarto. No, por supuesto, sí, 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 pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema de la cuestión del infarto. A veces pasa que la gente dice, no tengo palpitaciones, me duele el pecho, pum, voy a la guardia. Perfecto. Vas una vez, te revisan, te hacen el electrocardiograma, no tenés nada, sos una persona sana, joven, tenés 30 años, no fumás, o sea, como un montón de cosas que decís. Y No las tiene probabilidades de sentido. que tengas un infarto son bajas, no quiere decir que sean nulas, porque nada en salud es tan matemático. Vas la segunda vez, vas la tercera, vas la cuarta, y en algún momento tenés que decir, acá hay que cambiar algo, porque evidentemente algo no está funcionando, digamos. O sea, aparte para el otro, para el paciente, para el que está viviendo eso, es muy angustiante, porque vos cada vez que tenés dolor de pecho pensás que te está infartando. Digamos, no sé si alguna vez tuvo algún infarto, pero no es algo muy agradable de tener y genera mucha angustia también la situación. Entonces, a eso es lo que busca como tratar de que estos pacientes entiendan que, digamos, negar la necesidad de atención por salud mental no va a hacer que el sufrimiento sea menor, al contrario. Digamos. Pero sí, como vos decís, muchas veces son diagnósticos que se llegan, como se dice, por exclusión. Es decir, que vos los revisás, los escuchás, los estudias, decís, no, mira, te veo todo normal, más probable que vayamos por este camino. Primero despejar lo que puede ser físico, grave, Sí, urgente, exacto. y entonces después sí. Y en ese sentido me permite opinar, no mirar los exámenes, ¿no? Vos sos de mirar los exámenes, ¿no? Yo digo, Sí. no mirar No los googlear. exámenes y no No googlear. googlear. Sí. No ayuda en serio. No. En una época hice las dos cosas y decidí que no era conveniente. Yo tengo dos anécdotas, una de un conocido político barilochense, que le hicieron un estudio de tiroides, Sí. y decía necrológico, leyó Sí, la palabra sí, dijo, necrológico y dijo, me estoy muriendo. me estoy muriendo. Usted lo conoce. Sí, voy a reservar allá arriba. ON Sí. es no voy a decir que se llama Osvaldo Nemirosi. Sí. Y él lo contó, Sí. dice, no, leí necrológico y dije, me estoy muriendo. Claro, no, es que no hay que, es un grave error, sobre todo si uno ya tiene tendencia a que te genera ansiedad ir al médico, te da angustia, digamos, siempre estás pensando que tienes una enfermedad grave, menos que menos, andar mirando un estudio. Pero en líneas generales no, porque o sea, un laboratorio, una radiografía, cualquier estudio que uno se haga, sin el contexto del paciente no dice mucho, digamos, salvo que sea algo que esté hiperalterado, pero digamos, no sin el contexto de qué es lo que te pasa, qué síntomas tenés, digamos, qué edad tenés, qué medicaciones tomás, un montón de cuestiones. Los estudios complementarios no sirven sin el paciente, digamos, en su contexto. Por eso no es recomendable buscarlo. Por aparte, siempre en Google, obviamente, lo primero que aparece siempre es cáncer. La primera opción siempre es cáncer y no es lo más frecuente en general. Y son todas catastróficas. Y aparte, siempre vas a encontrar alguna página que refuerce lo que vos venís pensando o lo que vos te imaginás. Siempre vas a encontrar algo, porque el internet es muy vasta, entonces vas a encontrar algo que se acomode a lo que vos estás creyendo y no tiene ningún aporte, digamos, más que generarte ansiedad. Y en los casos que te viene este tipo de paciente, que la primera vez, bueno, pero si ya es reiterado, ¿qué hace el profesional o qué? Y depende del contexto en el que estés, pero si estás en un contexto de guardia, yo trabajo en guardia, muchas veces como, yo digo, siempre planto la semillita de la duda, como decir, bueno, pensá, o sea, dar un espacio como para, una vez que ya hicimos todo en el análisis, está todo bien, no tenés ninguna cosa alterada, sí, hablar un poco y decir, bueno, ¿no te parece, o te pasó algo, no te parece que esto podría llegar a ser? Hace poco me pasó con una paciente que vino con un dolor de cabeza de un lado de la cabeza, pero y del mismo lado tenía como un hormigueo. Y se la notaba que estaba muy angustiada, como algo le pasaba. Yo me parecía, el examen físico era todo normal, a mí me parecía que no venía por algo que le esté pasando realmente dentro de la cabeza orgánico, digamos, alguna lesión cerebral. Le pido una resonancia y no se la quería hacer porque era claustrofóbica. Nos ponemos a hablar y ella me dice, no, lo que pasa, 50 y algo de años, me dice, lo que pasa es que yo hace un mes que no tengo trabajo, estoy buscando trabajo y no consigo. Dice, esta semana me peleé con no me acuerdo qué familiar me dijo, y tenía un problema con el colegio de la hija, o sea, es como una catombe. Y digo, mirá, por todo lo que me estás contando es como bastante esperable que te sientas de esta manera. Si ayer discutiste con tu familiar, digamos, se suma todo lo que venís trayendo,
como es como un combo que, como decía antes, A más B más C igual D, digamos, como, entonces ahí sí, por ahí charlando uno le planteas la posibilidad de que quizás esto que te pasa puede ser por otra cosa. No quiere decir que con eso se le vaya a caer hacer el clic en el momento, pero por lo menos es como plantarte la semillita de la duda, claro. Quizás tendría que ir por otro lado. Claro, por un sí. camino distinto. Exacto, ¿no? Sí. A veces también directamente uno, si ya hay gente que uno ya la conoce y viene bastante, entonces le decís, bueno, ya te he dicho la vez pasada que por ahí te digo, bueno, ya hace salud mental, como, y piento. También es cierto que es verdad que desde el sistema de salud hay muy poca oferta en salud mental, hay muy poquísimos psiquiatras y psicólogos también hay muy poco, las obras sociales brindan muy poco sesiones por paciente, el sistema público está colapsado, digamos, como que es bastante complejo y la salud mental es el mayor problema que tenemos como sociedad en esta nueva era. Entonces es como que la balanza está media desequilibrada. En ese sentido, hay muy poca oferta. Sí. Y la palabra cura, en muchos casos, el poder encontrar quien te rompa el discurso en el momento justo, no es New Age, no es espiritualista lo que digo, es absolutamente eficaz cuando estás metido en un rollo y alguien que te sabe leer y se da cuenta y te lo rompe, sentís un alivio bárbaro. Sí, bueno, de hecho, justo con esto que decís, varias de las cosas que estuve leyendo, hay mucha bibliografía de Chile que me sorprendió en relación a esto. No hay mucha bibliografía en general, pero hay mucha bibliografía de Chile y hicieron un estudio en un centro de salud donde hacen encuestas a personas que sean policonsultadores, que ellos ya primero como hacen ese filtro. Y lo que les preguntan es como qué buscan del sistema de salud o del médico en particular. Y en realidad lo que ellos quieren, dice yo, o sea, la mayoría de las respuestas eran nosotros queremos como sentirnos alojados, que nos toquen, que nos escuchen, nos toquen en un buen sentido, ¿no? Sí. Que nos escuchen y que quizás eso es más terapéutico que el fármaco. Dice, hay muchos que dicen, yo solo con sentir que el médico me escuchó y que pueda hablar de algo más que no sea solo el motivo de consulta, o sea, no solo como, bueno, la palpitación que tenía, sino lo que viene por detrás de esa palpitación. Dice que poder hablar de eso es más terapéutico que quizás la medicación que me dio para la palpitación. Que de hecho la gran mayoría decían que los empiezan por el tratamiento, pero nunca los terminan, o sea, no los completan, como le dijeron, sino que cuando se sienten alojados, digamos, que tienen un espacio para hablar de lo que les pasa, eso resulta terapéutico. La palabra es reterapéutica. Muchos veteranos, cuando decís, lo único que tienen para ellos es la visita al médico. Es el momento, o cuando venís atravesando una enfermedad, el momento que te conectás con tu deseo, con tu yo, es, bueno, ahora me va a ver el médico. Claro. Es difícil de entender para aquellos que están sanos, pero funciona eso. O gente grande que vos te das cuenta que se pone contenta la abuela, se pone contento porque hoy tiene que ir al médico. Porque tiene una cita. Sí, de hecho, hoy me pasó con un paciente que es la segunda vez que veo, que va a cumplir 90 años, el 25 de mayo, y yo la primera vez que lo vi dije, este señor viene a hablar, porque realmente era como, tenía un dolor en la espalda que cualquiera de nosotros tenemos también. O sea, que mi hijo vive solo, enviudó hace como 1 año y medio, entonces desde ahí se siente bastante solo, porque aparte está solo en Bariloche, no tiene hijos, digamos, es un señor muy grande. Y me dice, me duele la espalda cuando hago la cama y hago los quehaceres del hogar. Y yo por dentro pensaba, a mí también. O sea, a mí también tengo 38, digamos, y, o sea, ojalá llegar a los 90 así. Y él viene a contarme su vida. Hoy me estuvo contando de cuando tuvo que entrar al ejército allá por el 40, no sé, tuvo una historia, todo lo que me contó eso, y para él eso, yo sé que eso es terapéutico. Yo lo escucho, aparte me entretiene porque es divertido igual también escuchar historias de otra época, porque realmente es un señor de otra época, pero para él eso ya es una alegría, digamos, y eso se nota mucho en la gente, sobre todo en la gente más grande, que la visita al médico en sí misma es terapéutica. Hagas o no hagas nada, solamente con que escuche un rato lo que... es un bienestar. Claro, exacto. Y también esto mismo del que decía antes del estudio de Chile, también decían lo mismo de las salas de espera. Las salas de espera, a veces uno los escucha desde adentro del consultorio cuando están hablando, o si pasás, no sé, al baño, una cosa así, escuchás las salas de espera, en general es un espacio reterapéutico, porque entre que están esperando, hablan de sus dolencias, después hablan de, no sé, de cualquier otra cosa, de la vida y aquello y lo otro, y eso termina siendo quizás más terapéutico o es parte de la terapia de tener que ir a un centro de salud. Está bien.
¿Cómo redondeamos esto, Ceci? Para redondear, a mí me gustaría como recalcar y volver a traer la importancia de tener un médico de cabecera. Que esto es algo que con los últimos años se perdió mucho en salud porque uno vas a agarrar una cartilla de una obra social o una prepaga y tenés especialistas de lo que se les ocurra, desde hasta especialista en uñas, si quisiera, entonces decimos, me duele la uña, voy al especialista en uñas. A mí me parece que es una época o está bueno como abrir un poco más el foco y ver en realidad a toda la persona y no solamente ir a que te vean la uña, sino tener un médico de cabecera, que puede ser un médico general, un médico de familia o un clínico, y para que te vea en la totalidad, digamos, que sepa quién sos, de qué trabajás, con quién vivís, qué cosas te gustan hacer y además si tenés alguna enfermedad. Y en caso de que lo necesites, te derivará al especialista en uñas, pero digo exageradamente, ¿no? Pero me parece que como recalcar en estos tiempos la importancia de volver a tener un médico cabecera que muchísima gente no tiene. Que además te haga el seguimiento, ¿no? Porque también pasa que cuando uno anda de especialista en especialista, después ya no sabe si una cosa no se contrapone con la otra. Va como bolas y manija. Y por ahí lo que me dio un médico para curarme me está rompiendo otra parte y alguien que centralice la info, ¿no? Sí, yo en general les digo, bueno, vas al cardiólogo pero volvés. O sea, y que yo quiero saber qué te dijo el cardiólogo, digamos, y qué te dio. Y vas y lo mismo, vas al traumatólogo pero volvés, digamos. ¿Dónde te buscamos? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero y si no también atiendo en INVA, que es en Moreno 813. Y Moreno 813. 13. Y si no, nos escriben acá a nosotros y te conectamos. Gracias, Ceci. Gracias a ustedes. La doctora Cecilia Ferrero estuvo en Yo Te Avisé.